Hola, soy Esther Casanovas, bienvenidos a Pon un huerto en tu vida. Uno de los temas que generan más dudas son los abonos. Hoy veremos qué son, qué posibilidades tenemos y cómo utilizarlos para que a nuestras plantas no les falten nunca los nutrientes que necesitan para crecer. A menudo olvidamos que la comida de las plantas está en el abono. Vemos tierra en las macetas y regamos con regularidad, pero lo que ellas realmente hacen es alimentarse de los nutrientes que absorben diluidos con el agua de riego. Con los abonos y fertilizantes aportaremos este alimento al suelo de nuestro huerto y debemos ir reponiéndolo con regularidad porque, aunque no lo veamos, va desapareciendo conforme las plantas los consumen. Si es vuestro primer año y acabáis de llenar las macetas con un saco de sustrato nuevo o habéis preparado la mezcla de fibra de coco y humus de lombriz, debéis contar que las plantas tendrán nutrientes suficientes durante las próximas 6 u 8 semanas. Al cabo de este tiempo tendremos que empezar a añadir más abono en pequeñas dosis y con una periodicidad que variará en función de las hortalizas que estemos cultivando. El segundo año y en años sucesivos empezaremos la temporada con el sustrato que ya tenemos del año anterior y lo único que deberemos hacer es realizar un abonado de fondo, al que a mí me gusta más llamar abonado inicial. Empezaremos el cultivo y al cabo de 6 u 8 semanas nos encontraremos en la misma situación que los que acaban de empezar a cultivar con un sustrato nuevo. En este punto en el que nos encontramos todos es donde debemos empezar a utilizar los abonos de mantenimiento, que variarán en función de la hortaliza que estemos cultivando. Veréis, es un error bastante común considerar que todas las plantas se riegan y se abonan exactamente igual. Una lechuga y un tomate no se parecen entre ellos y de hecho la lechuga es mucho menos exigente en nutrientes que el tomate. Tiene su lógica, una lechuga crece en un par de meses y la cosechamos en su totalidad. En cambio la tomatera es una planta que primero crecerá, luego dará flores y finalmente engordará más de un tomate, llegando a vivir entre 5, 6, 7 meses en nuestros huertos. Por tanto, necesitará muchos más nutrientes. Es interesante saber que las plantas se alimentan de manera distinta en función del momento de crecimiento en el que se encuentran. Y es por ese motivo que hay fertilizantes específicos para hortalizas e incluso plantas muy concretas. Antes de empezar a dar las primeras flores, las tomateras habrán consumido muchísimo nitrógeno, que le habrá ayudado a crecer y a formar más hojas. También mucho fósforo, que le habrá permitido fortalecer su sistema radicular. Pero en este momento en el que empieza su reproducción con la llegada de las primeras flores, lo que necesita es muchísimo potasio y si se lo damos en forma de un abono específico, nos lo agradecerá con una mayor cosecha. La mayoría de los fertilizantes o abonos específicos se presentan en formato líquido y resultan muy cómodos porque solo hay que añadir la dosis que recomienda el fabricante en el agua de riego. Los que vienen en polvo, como el guano, se utiliza esparciéndolos alrededor de las plantas de manera que se vayan disolviendo e integrándose en la tierra conforme vayamos regando. Para aquellas plantas menos tragonas bastará un puñadito del mismo humus de lombriz, del guano o del estiércol que hayamos utilizado como abonado de fondo y que repartiremos sobre la tierra antes de trasplantar una nueva planta. Como veis, no todas las plantas son iguales y por ello es un error creer que todas necesitan el mismo tipo de riego o de abono. Imaginad por un momento que a una planta que solo da hojas, como la lechuga, le proporcionamos un aporte extra de potasio que favorece precisamente la floración. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que suba flor antes de tiempo, que es algo que precisamente no nos interesa en una lechuga. ¿Resumimos? Preparad la tierra del huerto o el sustrato de las macetas con un abonado de fondo o abonado inicial. Lo mejor si es con estiércol, compost o con humus de lombriz porque además de nutrientes aportará esponjosidad y estructura a la mezcla. Empezaremos a añadir un abono de mantenimiento a todas nuestras plantas al cabo de unas 6 u 8 semanas después del trasplante. Para ello utilizaremos abonos líquidos o sólidos que se irán incorporando con el agua de riego. Utilizaremos abonos específicos para aquellas hortalizas que necesiten un aporte extra de nutrientes en un momento concreto de su desarrollo, como por ejemplo los tomates cuando empiezan a aparecer las primeras flores. Ya veréis cómo poco a poco le vais a ir pillando el tranquillo al tema de los abonos, que puede parecer algo lioso al principio, pero que poco a poco se va clarificando. Recordaros que en Planeta Huerto encontraréis abonos y fertilizantes aptos para agricultura ecológica y el servicio de atención al cliente que siempre podrá ayudaros a resolver las dudas que tengáis. Nos vemos en un próximo vídeo.